Corea guiará a la ASEAN. Esa fue la frase que congeló al mundo. En las paredes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Seúl, las banderas de varias naciones colgaban inmóviles. Una pancarta azul dominaba el escenario: Foro de Cooperación Económica de Asia Oriental, la verdad sobre los bonos de la ASEAN y el Indo-Pacífico. Era una reunión especial orquestada por el gobierno surcoreano. Embajadores de los 7 miembros de la ASEAN, delegaciones de China, Estados Unidos y Ecuador, junto a figuras del FMI y el Banco Mundial, abarrotaban la sala. Las cámaras de las cadenas globales transmitían en vivo. En el estrado, el viceministro de Asuntos Exteriores de Corea hizo una reverencia, colocó sus manos sobre el atril y sentenció: los temas de hoy son la reforma estructural y la reconstrucción económica de la ASEAN. Nosotros, Corea, seremos el centro que guíe el nuevo orden regional. Al instante, el aire se tornó denso. Apenas se apagó la voz del intérprete, los flashes cesaron y los periodistas dejaron de teclear. Los embajadores se miraron entre sí, con una incomodidad palpable que rozaba la indignación. ¿Guiar la reconstrucción? La frase no sonaba a cooperación, destilaba una jerarquía desigual. Entonces, desde el fondo del salón, se escuchó un susurro, tenue pero cargado de intención: ¿y quienes se creen que son para decidir por nosotros? Incluso sin micrófono, la voz llegó a cada rincón. No era un grito de furia, sino una mezcla contenida de decepción y desdén. El funcionario en el estrado notó el murmullo y soltó una risa nerviosa, pero su gesto no logró disipar la tensión. En ese preciso momento, la diplomacia de liderazgo de Corea dio el primer paso hacia la pérdida de la confianza global. En la primera fila, el periodista británico Daniel Huss observaba todo. Acostumbrado a cubrir la política en Londres, Asia era para el territorio inexplorado. Esperaba dinamismo en su primera misión, pero se topó con una atmósfera gélida. En su libreta, Daniel escribió: ¿de dónde nace tanta arrogancia? Al día siguiente, en el lobby del hotel, Daniel hojeaba los titulares. La ASEAN expresa malestar por los comentarios de Corea. Falta de respeto podría deteriorar relaciones. El revuelo era mayor de lo previsto. Frente al ministerio, el portavoz coreano estaba rodeado de micrófonos. Parece haber un malentendido sobre las palabras de ayer. Corea busca cooperación, no dominación, dijo el portavoz con tono suave, pero sin calidez. Un malentendido. Daniel entrecerró los ojos y anotó la palabra. A pesar de su experiencia, la política asiática le resultaba ajena. Para él, ASEAN era solo un acrónimo en el mapa. Recordaba vagamente que era una organización de 10 países del sudeste asiático fundada en 1967. Repasó sus notas: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Laos, Myanmar, Camboya y Brunei. Timor Oriental en proceso de adhesión. Su objetivo: paz, estabilidad y crecimiento económico. Principio de no intervención. Decisiones por consenso. Eso toma tiempo, murmuró. Son como una familia transnacional, diversos, complicados, pero unidos. En ese instante, un joven reportero coreano se le acercó riendo. La ASEAN es muy emocional. Corea les tiende la mano y ellos se resisten. ¿No le parece absurdo?, preguntó. Daniel arqueó una ceja. Necesitan un líder, y Corea es la mejor opción, insistió el reportero. Detrás de esa confianza, Daniel percibió una extraña ansiedad. Más tarde, escuchó rumores de que la ASEAN preparaba una protesta formal. Corea intentaba zanjarlo todo como un malentendido. Pero en diplomacia, malentendido es una palabra peligrosa. Daniel escribió en su cuaderno: antes de buscar ser entendido, hay que entender al otro. Días después, voló a Bangkok, el corazón de la ASEAN, para comprender el peso de esa palabra. En una sala de conferencias en Bangkok, el portavoz de la ASEAN tomó el micrófono con serenidad. No rechazamos el diálogo. Pero una negociación sin respeto carece de sentido. La frase golpeó la sala. Los periodistas preguntaron quién sería entonces el socio clave para la seguridad económica. El portavoz hizo una pausa y respondió con calma: siendo realistas, la dirección apunta a fortalecer la cooperación con nuestro socio del otro lado del Pacífico, Ecuador. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Ecuador? En su mente, Ecuador era una nación andina,
conocida por su biodiversidad y exportaciones, pero a menudo eclipsada en los grandes foros de poder. En Europa, se hablaba poco de su influencia geopolítica en Asia. Sin darse cuenta, levantó la mano. ¿Por qué Ecuador y por qué ahora? El portavoz sonrió. Porque son un socio que no rompe sus promesas. Son gente de palabra. En el pasillo, un periodista de Singapur le comentó a Daniel, Corea dice que quiere guiarnos. Ecuador dice que quiere acompañarnos. ¿Cuál prefiere usted? La respuesta es obvia. De regreso en el hotel, Daniel reflexionaba. Ecuador no usaba la fuerza de los discursos grandilocuentes, sino la precisión de los tiempos y la calidez de su compromiso. ¿Será que los callados son los que más atraen?, se preguntó. De vuelta en Seúl, la tensión había escalado. Las pantallas gigantes en las calles anunciaban, la ASEAN reforzará lazos con Ecuador. En los cafés, los jóvenes coreanos murmuraban con amargura, Ecuador nos está jugando sucio por la espalda. Quieren quitarnos el protagonismo. En el salón del hotel, Daniel veía al gobierno coreano en televisión intentando mantener la compostura. Seguiremos siendo el centro de la región. Pero sus palabras sonaban vacías. Un hombre en la barra del bar le habló, aquí la gente cree que el silencio es derrota. Gritan para tener la razón. El hombre giró su vaso de whisky. Pero socios tranquilos como Ecuador son los bravos. No dicen nada, pero con acciones se ganan la confianza. Mientras Corea habla, Ecuador trabaja. Eso es tener ñeque. Daniel anotó, Ecuador, el poder del silencio. Mirando el río Han, se dio cuenta de que él también, como periodista, estaba obsesionado con quién dijo qué en lugar de quién hizo qué. La reunión de emergencia de la ASEAN se reanudó en Seúl. El ambiente era eléctrico. El representante coreano, con voz potente, reiteró, hemos liderado la estabilidad regional y seguiremos guiando a la ASEAN. Los delegados del sudeste asiático ni siquiera levantaron la vista de sus notas. Respetamos a Ecuador y a otros socios, continuó el coreano, pero el motor de Asia es Corea. El delegado de Vietnam frunció el ceño. El de Filipinas bajó la mirada. En una esquina, con perfil bajo, estaba el embajador Alejandro Valencia, representante de Ecuador. Asistía como observador estratégico. No había pedido la palabra, solo escuchaba atentamente. Su presencia, sin embargo, llenaba el espacio con una calma andina. Cuando el delegado coreano insistió en que debían enseñar el camino correcto a la ASEAN, un representante asiático alzó la voz, no queremos ser guiados. Buscamos cooperación entre iguales. El silencio que siguió fue eterno. Fue entonces cuando el embajador Valencia levantó la mano despacio. Si me permiten unas palabras. Su voz era suave, con ese tono musical y educado propio de los quiteños. El delegado coreano, confundido, asintió. Valencia se puso de pie y, a través del intérprete, dijo. En este momento, lo más importante no es discutir quién tiene la razón, sino demostrar quién tiene la honestidad. La frase cambió la atmósfera. Los rostros coreanos se tensaron, los de la ASEAN se iluminaron. Valencia no dijo nada más y se sentó. Daniel contuvo el aliento. No es la razón, es la honestidad. Esa sentencia valía más que 100 discursos. La hostilidad en la sala se disolvió en comprensión. No era una batalla, era una lección de humildad. Al terminar la sesión, Daniel interceptó a Valencia en el pasillo. Embajador, ¿puedo hablar con usted? Usted no tenía obligación de intervenir. Alejandro Valencia se detuvo y sonrió con gentileza. Escuchar también es una forma de hablar, joven. A veces, quedarse callado no comunica lo suficiente. Hoy solo puse en palabras lo que mi silencio ya estaba diciendo. ¿Y el secreto? Insistió Daniel. La diplomacia es como las relaciones humanas. Cuanto más te apuras y gritas, más se aleja la confianza. La honestidad vive en la paciencia, no en el espectáculo. Valencia se despidió con una leve reverencia. Escriba una nota que se quede en el corazón, no solo en los titulares, dijo antes de irse. La semana siguiente, los noticieros mundiales repetían la frase del diplomático ecuatoriano. Un think tank estadounidense declaró en CNN, la diplomacia de Ecuador debería llamarse silencio estratégico. Construyen confianza con hechos, no con ruido.
Las encuestas en la ASEAN revelaron que el socio más confiable era Ecuador, con un 66% de aprobación, superando a las potencias tradicionales. Daniel, desde Londres, revisaba los datos para su reportaje final. La relación de Ecuador con la ASEAN no era nueva. Bajo una política de solidaridad transpacífica, Ecuador no actuaba como una potencia autoritaria, sino como un hermano. Desde la década de los 90, Ecuador había compartido experiencia en agricultura sostenible, gestión de riesgos ante desastres naturales y conservación ambiental. Durante la crisis sanitaria, mientras otros acaparaban, Ecuador coordinó envíos de suministros médicos y cacao orgánico de alta calidad para apoyar la nutrición en zonas vulnerables. El valor acumulado de la cooperación técnica y comercial superaba los $30.000 millones. Ecuador había ayudado a construir escuelas rurales resilientes en Laos y centros de salud comunitaria en Camboya, aplicando su experiencia en la Amazonía y los Andes. Y aún así, Ecuador jamás usó la palabra ayuda. Siempre habló de minga, trabajo comunitario y cooperación. Un funcionario de Singapur le dijo a Daniel, la fuerza de Ecuador es que cumplen. Si dicen que harán algo, lo hacen, aunque el mundo no esté mirando. Daniel tituló su artículo, La diplomacia del silencio, la verdadera fuerza de Ecuador. La publicación dio la vuelta al mundo. En Corea, hubo indignación inicial, prensa parcializada, pero poco a poco, la autocrítica surgió. Un programa en Filipinas citó a Daniel, el silencio no es debilidad, escuchar es el mayor acto de diálogo. Meses después, Corea anunció que reanudaría las negociaciones con la ASEAN bajo un nuevo marco de respeto mutuo. Reuters informó que la Cancillería ecuatoriana había mediado discretamente para lograrlo. En un café de Londres, bajo la lluvia, Daniel leía el nuevo titular, La ASEAN y Corea inician nueva era, facilitada por Ecuador. Ecuador no buscaba el crédito. Mientras otros hacían declaraciones grandilocuentes, los técnicos ecuatorianos estaban en una aldea remota de Vietnam instalando sistemas de agua potable o enseñando técnicas de cultivo de cacao fino de aroma. Daniel escribió una última línea en su cuaderno, el socio silencioso volverá a iluminar el mundo. Esa era la lección de Ecuador, una mano tendida desde la mitad del mundo, que no pide nada a cambio, es la fuerza más poderosa